Bienvenidos a una nueva emisión de Senado Internacional. En el programa de hoy y en los siguientes vamos a hablar sobre China. Para iniciar este breve ciclo sobre China, nuestro invitado de hoy es el licenciado Gustavo Girado. Él es economista, experto en estos temas y él a su vez es máster en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, licenciado Girado, muchas gracias por unir al programa. Gracias. Es un placer. Bueno, en primer lugar, tengo entendido que desde 1980 China tiene un crecimiento que ronda el 10% en estos 30 años. ¿A qué se debe en general este crecimiento tan importante? Bueno, la República Popular China, luego de la muerte de Mao, comienza un proceso de crecimiento que se transforma en desarrollo económico, pero básicamente siguiendo unos vectores de desarrollo bastante diferentes a los que trascendieron como la revolución cultural de la última etapa de Mao. Y implicaron una serie de medidas económicas, pero muy distintas a las que se habían aplicado desde la revolución maoísta. Y quizás el aspecto más distintivo esté asociado a la presencia de la inversión extranjera directa. Hay muchas medidas en el nuevo modelo de desarrollo que arranca ya por el 79, que implicó la llegada de capitales extranjeros en zonas económicas exclusivas y que tuvo una repercusión enorme, fue muy impactante sobre el resto de la economía. Y el éxito de esas zonas económicas especiales trascendió tanto sobre el desarrollo de todo el este del país que se multiplicó la experiencia en otras 14 áreas. Entonces, durante las 3 décadas que siguieron, las que acabas de hacer mención, hubo 3 o 4 oleadas de inversión extranjera directa que multiplicaron el PIB per cápita en toda la costa este y el sudeste del país, generando precisamente una fuerte distorsión respecto del ingreso, ¿no?, que era bastante homogéneo en el PIB per cápita hacia todo el territorio de la República. Pero claramente implicó una evolución muy acelerada de la República Popular China en un proceso de escalamiento tecnológico, que va progresando en forma muy acelerada y paulatina, pero muy acelerada, en la elaboración de productos de cada vez mayor valor agregado, entonces exportando cada vez cosas más sofisticadas. ¿Estas zonas económicas exclusivas o especiales ¿qué son? Son zonas en las cuales la inversión extranjera directa tenía otro tipo de legislación vigente, donde había otras normas laborales, donde había un régimen de promoción, donde había otro tratamiento con las importaciones que podían reelaborarse para poder ser exportadas, convirtiendo, especialmente en la década del 90 del siglo pasado, a la República Popular China en una gran plataforma de exportación, en primera instancia de productos mano de obra intensivos, en segundo de productos mano de obra con un relativo grado de sofisticación, y ya comenzado este siglo en productos con cierto sesgo tecnológico importante, porque ya todas las inversiones radicadas en todas estas zonas están vinculadas a los capitales de todos los países vecinos de China, que son desarrollados y forman, digamos, la parte privilegiada, la parte de arriba de la crema del capitalismo más desarrollado de Oriente, como Japón, Corea e incluso la isla de Taiwán. O sea, el origen de estas inversiones extranjeras directas es de los países vecinos. La última parte sí, la original no, está muy vinculada a Estados Unidos y a las que habían sido colonias imperialistas sobre China, es decir, hay capitales ingleses, franceses, digamos capitales que tenían cierto antecedente de erradicación en ese territorio y que primero se instalan para exportar desde allí. Pero luego hay una segunda oleada a fines de la década del 80 que está vinculada con el hecho que ya la República Popular China se había convertido en un mercado en sí mismo. Entonces no se radicaban los capitales para exportar de China, sino para abastecer el propio mercado chino. Claro. Y en cuanto al Producto Bruto Interno, digamos, de China, sí, a mediados de los 90 la producción agrícola era del alrededor del 20% y actualmente es nada más que del 10%. Sí. Y por otro lado aumentó el sector de los servicios del 33 al 45 alrededor de ese margen. ¿A qué se debe este cambio en la matriz productiva? Bueno, eso es algo que le sucede a toda economía que está en un determinado proceso del cual avanza de una economía en vía de desarrollo hacia una economía más desarrollada. En la medida que las economías van madurando bajo las pautas mercantiles, esto es, si los esquemas vigentes son capitalistas,
es decir, que la relación salarial es la que prima en toda la economía, hay dueños del capital y hay gente que solo vende su trabajo, como diría. En ese marco, la República Popular China nace como en esta experiencia, nace como una economía eminentemente agrícola, donde hay una enorme cantidad de mano de obra sin calificación. Ahora, paulatinamente, en la medida que la población puede acceder a mejores niveles educativos, va pudiendo demandar trabajo de más calidad, y en la medida que el Estado se fue reformando, de la década del 80-90, hay mucha mayor participación del capital privado. Entonces, paulatinamente, la economía deja de ser absolutamente estatal. Hay un 32% del producto está generado por la presencia de capitales privados, hoy por hoy. Y además, como en toda economía que va madurando, como te mencionaba, se va convirtiendo, en la medida que se desarrolla el sector servicios, se va convirtiendo en una economía más sofisticada, en donde una gran cantidad de sectores que no tenían ninguna posibilidad de crecer, con una economía que todavía estaba dándole de comer a 1.300 millones de habitantes, son lujos que se comienza a permitirse. Claro. Esto es, que en la medida que la población en China asciende en su nivel de bienestar, es decir, asciende en un escalón y se transforma en una economía ligeramente más desarrollada, las demandas por parte de su población no solo van desde proteínas vegetales pasando a proteína animal, sino también por un mejor nivel educativo, claro, un mejor sistema de salud, por el tema de la propiedad de la tierra, es decir, cierto tipo de apropiación del excedente comunitario que se queda en las familias que explotan la tierra, de la cual no son propietarias, sino que es propiedad comunal. Distintos diversos transformaciones de la Constitución china han venido permitiendo ciertas prerrogativas que han estimulado, digamos, el entrepreneurismo, como decimos aquí en Occidente, o la iniciativa privada. Entonces se han estimulado, digamos, distintas variantes que nosotros estamos acostumbrados, pero convengamos que allí no rigió un proceso que nació capitalista, sino que básicamente llegan a esto luego de ser una economía casi medieval. Y eso está vinculado, bueno, con que China se convirtió en el mayor exportador del mundo, ¿no es cierto? Sí, no? Sí. China desde el 2007 en adelante ha ido sobrepasando a Gran Bretaña, Francia, recientemente Japón y Estados Unidos, y con $2,5 billones de dólares en la notación castellana. En el 2014 se transformó en la economía de mayores exportaciones del planeta. No es la más grande importadora, pero es la segunda más grande importadora del planeta, luego de Estados Unidos. Entonces, en términos de volumen de comercio, digamos, está ahí cabeza a cabeza con Estados Unidos. La diferencia es que Estados Unidos oscila en sus valores y en cambio la República Popular China tiene una tendencia creciente, a pesar de hacer políticas para reducir la velocidad de crecimiento de sus exportaciones e incrementar las compras, justamente para reducir el saldo excedente de su balanza comercial, porque le genera muchas presiones sobre el tipo de cambio, el hecho de tener una tanta cantidad de divisas. Claro. ¿Y qué exporta principalmente? China exporta básicamente productos manufacturados, vinculados con la electromecánica y con la mecánica. Esto es productos manufacturados que tienen algún grado mínimo de sofisticación, y estoy hablando en promedio. Porque justamente lo que caracteriza a China es que, bueno, son muchas las cosas que la caracterizan, pero quizás la más significativa en términos económicos es que compite en el mercado mundial tanto con productos de mano de obra intensivos, de estos baratos, de poca sofisticación, muy económicos, como en segmentos de alta tecnología con productos muy sofisticados. Hay empresas chinas que compiten, y joint ventures, que compiten desde China en terceros mercados con las compañías más sofisticadas del planeta, es decir, las compañías que tienen casa matriz en el G7. Entonces, básicamente China exporta de todo. Y hoy es la cabeza visible de una gran fábrica que está radicada en toda la zona del Asia-Pacífico. Las 14 economías vecinas de Asia le venden partes y piezas que se ensamblan en China y adquieren el formato final. Entonces, desde aire acondicionado hasta automotores, de satélites hasta juguetes. O sea, toda la vida China exportó bienes manufacturados, pero el tema es que antes predominaban los bienes de más baratos, digamos, de menor valor agregado y una tecnología más rudimentaria, por así decir. Ahora predominan los bienes de mayor valor agregado y de alta tecnología. Sí, no lo podía haber dicho mejor. Te añado algo más. A comienzos de los 90, y esto quizás no es muy conocido, China exportaba granos de soja y China vendía también petróleo crudo. Es decir, China le sobraba el petróleo que sacaba
y a China le sobraban los porotos de soja. Y está a todas luces conocido hoy por hoy que a China no le alcanza todos los porotos que cosecha, y los 547 millones de toneladas de granos que cosechó el año pasado no le alcanzaron. ¿Pero se debe al aumento de la población o...? Se debe a la sofisticación en su forma de alimentarse y al hecho de que elevan la calidad del producto que consumen. Aparte porque mucho insumo agroalimenticio lo compran para transformarlo en cosas más sofisticadas, y algunas de esas las exportan y la mayor parte de ellas la consumen adentro. Por ejemplo, el principal proveedor de China de granos de soja es Estados Unidos, el segundo es Brasil y el tercero es Argentina, con una diferencia muy notable. Estados Unidos solo exporta el 10% de lo que produce porque el 90% lo consume. Brasil exporta el 50% porque la otra mitad la consume, y Argentina exporta el 90% porque solo consume el 10%. Entonces, para Argentina el impacto de nuestras ventas de China es muy fuerte sobre nuestra balanza comercial. En cambio, para Estados Unidos el tema es político, claramente, porque este grano es el que se extrusa y sirve para moler y servir de alimento, junto al aceite de soja, de los cerdos, que son justamente la principal carne de consumo en la República Popular China. Cosa impensada hace 30 años atrás, por supuesto. Ahora, de comercio bilateral igualmente hablamos en el segundo bloque. Me refiero al comercio argentino y chino, o mejor dicho, entre Argentina y China. Pero una pregunta también un poco más conceptual. He escuchado al embajador chino en Argentina en reiteradas oportunidades decir, y lo dicen en todos lados, que son una economía emergente, a pesar de que son la segunda economía del mundo, el principal exportador del mundo y demás. ¿Por qué se autoconsideran una economía emergente? Bueno, no se autodenominan así, sino que entran dentro de las categorías que establecidas por la OMC. Ahora que forman parte del Club Global desde el fin del 2001, también asumen todas las responsabilidades y obligaciones, pero también mandan su mensaje. Y su mensaje dice que tienen todas las condiciones de ser una economía en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son la segunda economía en mayor cantidad de pobres del planeta. Después de la India, tienen más de 100 millones de pobres todavía, y si bien son la economía que más rápidamente reduce el nivel de pobreza en el mundo, han eliminado 500 millones de pobres en los últimos 30 años con una velocidad asombrosa, así y todo, tienen aún mucha gente en esa categoría. Ahora, ¿quién otorga esa categoría? Bueno, depende si consideramos Banco Mundial, si consideramos Fondo Monetario, es decir, $1 de ingreso por día o $1 de consumo, depende de la valoración que se haga de la categoría pobre, ¿no? Hemos conocido recientemente unas discusiones argentinas al respecto, porque no es fácil de medir. No, por supuesto. No solo es fácil de medir, sino que hay, tal cual, definir, si uno define de una manera, luego se cuenta a partir de esa categorización. Y en el caso de China, no solo esto, sino que, como comentabas hace un minuto, China todavía vende mucho producto mano de obra intensivo. Tiene una gran parte de su población con educación primaria y secundaria, pero no necesariamente universitaria. Y tiene un sistema de salud y tiene un sistema jubilatorio, es decir, la red social de contención para las personas mayores todavía está muy subdesarrollada. Es decir, todavía tiene un espacio enorme para crecer en variables, son las cuales los países desarrollados están caracterizados, digamos, son los cuales se sienten jerarquizados. En cambio, en China, esos parámetros todavía son claramente los de un país en vías de desarrollo. Claro. Mucho menores que los de Argentina. Por ejemplo, el PBI per cápita en China es un tercio similar al nuestro. No, es un tercio del nuestro. Un tercio del nuestro. Es decir, en términos de paridad de poder de compra, es un tercio del de Argentina. Y todas las estimaciones de estas que mencionábamos recién dicen que para dentro de 10 años van a alcanzar 2 tercios, por la que la velocidad de crecimiento de China implicaría que alcancen 2 tercios del PBI per cápita de Argentina. Van a ser equivalente al PBI per cápita de Brasil y van a seguir bastante por debajo del PBI per cápita de Estados Unidos. Claro. Digamos, todo eso las indica, digamos. Pues justamente acabas de mencionar el PBI per cápita y es quizás el más característico parámetro para como muy objetivo, muy... Sí, que una economía quede en esa categoría en vías de desarrollo. Pero entonces, digamos, ellos estarían incluidos entre los países con economías emergentes y no es una apreciación de ellos con algún fin estratégico o político, sino que es así se los consideran los organismos internacionales. Sí, así se los consideran los organismos internacionales. Lo que pasa es que hay muchos que tienen intereses creados al respecto porque necesitan categorizar de otra manera China para poder incluirla en otro tipo de deliberaciones. Claro. Por ejemplo, en términos del comercio desleal, para imponerle dumping o salvaguardias y medidas para protegerse del eventual comercio desleal que podría estar llevando a cabo China, es necesario considerarla con otra categoría para poder infligirle determinado tipo de sanciones. Claro. En la medida que sea economía en vía de desarrollo, ellos tienen prerrogativas como Argentina, que no son las que tiene Francia, Gran Bretaña o Italia, por ejemplo. Claro.
Bueno, muchas gracias. Hacemos un breve corte, enseguida volvemos.